Hola, buenas noches. Mi nombre es Moisés Yair. Soy estudiante de Derecho y hoy voy a tratar de presentarles mi tema para darles a conocer, tratar de dar algunos puntos de vista, tratar de platicarles lo poco, mucho que sé de este tema, ¿verdad? Claro que, que trataré de desglosarlo, trataré de hacerlo más digerible, lo más comprensible para aquellos que no son afanes del derecho. Este video va más precisado, más enfocado en personas que no comprenden tanto de esto, ¿verdad? Por eso hablaremos hoy sobre los bienes y derechos reales, ¿verdad? Los bienes y derechos reales tendremos que entender de que van a ir divididos y explicados en diferentes partes para que sea más comprensible el tema. También hay que mencionar que este tema de bienes y derechos reales también va a ir muy enfatizado y tratando de hacer alusión a un análisis más de derecho internacional privado. Comencemos entonces hablando sobre qué son los bienes y qué es el derecho real. Los bienes están divididos en dos partes, los bienes muebles y los bienes inmuebles, los bienes que se pueden subtraer, se pueden llevar, los que se tienen que mantener aquí, ¿verdad? Claramente. Y sobre los derechos reales, que son pues prácticamente todo objeto o bueno, toda cosa que una persona puede tener, que en este caso podría ser una casa, un terreno, ¿verdad? Incluso, pues, este lápiz podría ser un derecho real, ¿verdad? Para entenderlo con fines más prácticos. Ah, hay que entender una parte importante de esto, de que el derecho internacional privado va de la mano de el derecho mexicano, de nuestra constitución, de todo esto, gracias a que México, en buen sentido, en- en en buen entendimiento, buena práctica. México tiene muchos tratados internacionales con demasiados países, entonces esto abre el debate de que pues, hay que llevar de la mano nuestra constitución y nuestros tratados internacionales. Ok, entendiendo esa parte, tenemos que darle entrada a lo que es, pues, que es como empezó este asunto. Y pues prácticamente empieza, por ejemplo, en el artículo 21, en el artículo 21 que tenemos, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este artículo, nos hace mención que tenemos derecho a la propiedad privada, también tenemos derecho al uso y goce de los bienes y también que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto cuando hay pago de indemnización o por razón de utilidad pública o interés social. Hay que entender esa parte de que cuando son excepciones, son casos muy concretos en los cuales, pues, claramente tendría que ser por bienes hipotecarios, ¿verdad? Que tengamos nuestra casa hipotecada, etcétera, ¿no? En sí, pues nuestros bienes, como nos dice el artículo 21, nosotros tenemos el derecho del goce, el disfrute, la, la remuneración de tener este tipo de bienes, derechos, ¿verdad? Bueno, este derecho hay que entenderlo que empezó con estos tratados internacionales en el siglo XIX. Todo empieza en el siglo XIX cuando un jurista argentino, si más no me equivoco, hacía alusión de que la cláusula Calvo que decía que los extranjeros podían tener el mismo derecho de propiedad. Entonces, pues los argentinos decían, si aquí podemos hacer eso, pues en cualquier otra parte del mundo también se debería de poder. Pues claramente, pues no funcionó. Las personas, los países en sí, el mundo en sí, no quedaron como que, tienes razón. No, fue más de, pues tú tienes tus leyes, yo tengo las mías y pues hay que
intentar intermediar, inicia ahí el conflicto, ¿verdad? Y desde ese siglo XIX tenemos ese pequeñito problema. Pero bueno, el detalle aquí, por ejemplo, en nuestro país, en México, es, por ejemplo, en el artículo 27 dice que solo los mexicanos por nacimiento o naturalización tienen el derecho y solamente los mexicanos o naturalizados, no extranjeros, no nada. Tienen derecho para adquirir derechos de tierras, aguas y sus accesiones y todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, pues nuestra parte lo trata y debería de entenderse así como que, pues, nuestra constitución cuida nuestros bienes nacionales, ¿verdad? Para personas nacidas en México. Pero ¿quiénes regulan este tipo de cosas? ¿Quiénes tienen las jurisdicciones, ¿verdad? De estos problemas del Estado, de estos problemas con el Estado extranjero, con todo este tipo de acciones de derecho, ¿verdad? Pues hay que remontarnos, por ejemplo, en el artículo 568, si más no me equivoco, del Código Federal Procesal Civil, tratando de resolver resoluciones extranjeras, hablando de bienes inmuebles, tierras, agua, subsuelo y espacio aéreo. Porque claro, ¿verdad? No nada más este problema va a quedar en la tierra, porque claramente hay problemas de espacio aéreo, de marítima, ¿verdad? De que nuestros barcos, nuestras importaciones, las rutas comerciales que estas conllevan. Entonces, uno de los temas centrales de este punto mm, en nuestro libro de Derecho Internacional Privado, en la parte especial, hay una mención que nos hace un ejemplo, que es, por ejemplo, es de un predio petrolero ubicado en aguas mexicanas. Y es aquí cuando la Suprema Corte decide que se llevará a cabo en un tribunal nacional, quitándole la competencia a un tribunal menor. Entendiendo esa parte de que, pues, la Suprema Corte decide dónde va a ser y cómo se va a resolver, hay que hacer mención del artículo 24, que dice el Forum Rey, que es que sería en el domicilio del demandado, o sea, pues si es de Argentina o si es de Estados Unidos, pues debería ser en su domicilio, tratándose de acciones sobre bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Entendiendo esa parte, tenemos que hablar, ya para más o menos terminarlo, hablaremos sobre el ordenamiento jurídico aplicable a los bienes muebles y derechos reales. Esta parte se puede entender prácticamente como una jerarquía de leyes. Por ejemplo, México tiene un sistema plurilegislativo, ya sea entre federal, entre estados y municipios. Y lo podemos hacer como una tipo pirámide o seccionar del 1 al 5, del 1 al 10, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner primero la Constitución y luego seguirían los regímenes de extensión sobre los derechos reales de inmuebles, los contratos de arrendamiento, podríamos poner también la parte del uso temporal de los bienes inmuebles y los bienes que comprenden una fórmula. Y hasta ahí lo dejaríamos. ¿Por qué? Porque estos comprenden el supuesto mismo, que sería A, B, C, para entenderlo así. Un ejemplo de ello podría ser México tiene demasiados tratados y convenios internacionales, uno entre ellos muy de los más reconocidos con España, y hace alusión de que aluden a lo que son las acciones reales sobre los bienes muebles e inmuebles. Entonces, tienen ese distintivo en el ámbito de competencia, de donde se pactó el lugar para dicha acción. Entendiendo esa parte, debemos de entender de que muchas veces el derecho internacional privado oh, compete al lugar donde se ocupa realizar la acción. Y bueno, espero que este video les haya sido entretenido, explicativo, la verdad, y que se haya tratado, pues, lo más claro posible y digerible, porque muchas veces no se entiende claramente, ¿verdad?
de qué hablamos, de qué decimos, o sea, la idea es tratar de que se lleven algo aprendido el día de hoy. Pues es todo por mi parte, mucho gusto y nos vemos.